Es un caso de una persona contactada muy impactante a nivel Latinoamérica y diría yo que del mundo. Yo me di cuenta de la situación porque yo estaba hablando y vi la cara de todos y vi que se quedaron callados de un momento a otro. Te da a sentir una presencia extraña, maligna, que se posaba encima de mí y no me dejaba respirar. Él empieza a escuchar una voz que le dice que no, que todavía no es el tiempo y que vuelva. Y posterior a ello, otra familia fue a vivir a esta casa, los Lutz, quienes vivieron una serie de eventos paranormales de una naturaleza demasiado extrema. Bienvenidos a su podcast El Manual del Misterio. En este espacio hablaremos de historias que parecen salidas de la ficción, señales que van más allá de toda lógica y preguntas que te acompañarán mucho después de finalizado el episodio. Te habla Andrés Moore y en este espacio no buscaremos respuestas sencillas, sino el sentido detrás del misterio. Empecemos. Siendo este el manual del misterio, ¿cómo más podríamos empezar a hablar del misterio que definiendo el misterio? El misterio se define como una cosa secreta o algo muy escondido, que no se puede comprender o explicar. Se suele asociar con lo religioso, algo inaccesible a la razón y que suele ser objeto de fe y devoción. Por ejemplo, para la doctrina católica se denominan misterios a las etapas de la vida y obra de Jesús. Para mí, tal como se define, el misterio tiene que ver con lo oculto. Tal vez que no tiene una explicación tradicionalmente racional y que todos nos lo ocultan. Dentro del misterio encontramos temas tales como los fenómenos paranormales. Estos pueden definirse como aquello que no puede ser comprobado ni entendido por medios convencionales y suele asociarse con lo misterioso, lo sobrenatural y lo inexplicable. Vamos a empezar hablando acerca del fenómeno ovni y quisiera compartirles una interrogante que me hice hace poco y es ¿cuándo empecé a creer en el fenómeno ovni? Todo comenzó cuando era pequeño. Era un niño muy pequeño, tal vez de 3, 4 años. Y muchas veces yo pasaba el tiempo con mi abuelo. Él tenía un negocio, una ferretería. Y allí a veces me sentaba en el mostrador y me ponía a leer el periódico que él solía comprarlo, el periódico El Espectador. En esa época era impreso en papel. Y yo me ponía a leer las tiras cómicas que salían en el periódico. Y entre esto pude ver un artículo en el que se hablaba del cometa Halley o Halley y me puse a leerlo. Me puse a leer acerca de, creo que era como una revisión porque el cometa había pasado ya hacía varios años. Estamos hablando de principios de los años 90, años 93, 94 más o menos. Y me puse a leer el periódico y pues tal vez nunca había indagado acerca de pues si había vida más allá de la Tierra, si existía, ni siquiera había dimensionado el concepto de que existiera algo más allá de nuestro planeta. Entonces, al leer acerca de un cometa, un cuerpo celeste que vaga a través del universo, ¿qué es el universo? ¿Qué es? O sea, hay cosas más allá de las estrellas de lo que vemos en el cielo. Y ahí pues fue como la primera vez que yo tuve el concepto de hay algo más allá de esta existencia pues en nuestra cotidianidad. Y luego de esto tal vez fue cuando por primera vez conocí acerca de la vida más allá de la Tierra, ¿no? Pues Hollywood y todas estas películas y gracias a mi gran afición por el cine pude conocer a personajes como E.T., el extraterrestre, la saga de películas de Star Wars.
y sobre todo que esto fue mucho más reciente, tal vez hace unos 10 años, cuando escuché acerca del caso de Enrique Castillo Rincón, que es un caso de una persona contactada muy impactante a nivel Latinoamérica y diría yo que del mundo. Es muy célebre el caso del señor Enrique Castillo, costarricense, que pues vivió un tiempo en Venezuela, luego se radicó en Colombia, y aquí en Colombia se sabe que tuvo un contacto con seres de otro planeta cerca de una laguna saliendo por el norte de Bogotá. Bueno, y luego de esto pensar en los números. Yo me puse a pensar, si hay todas esas estrellas que vemos en el cielo, ¿cierto? Que se dice, según los números, son unos 300 trillones de estrellas, si no estoy mal, si no me equivoco, que este número lo determinan, digamos, por los fenómenos ópticos, por lo que se puede ver a través del cielo, más o menos cuántas estrellas hay en la galaxia, en la Vía Láctea, y más o menos se estima de hasta donde se ve en las estrellas, calculando pues del número de estrellas que tenemos en la Vía Láctea y de todas las estrellas que podría haber a través del universo visible. Seguramente el número puede ser mayor porque pues no sabemos si realmente el fenómeno óptico hasta donde nuestros telescopios alcanzan a evidenciar pueden ser muchas más. Entonces, si hay 300 trillones de estrellas en el universo visible, más o menos, me parece a mí que es muy poco probable que solo estemos nosotros en este vasto universo. Se me hace que es un poco arrogante y egocéntrico pensar que solo estamos nosotros. Otro tema que se suele mencionar hablando del misterio es el tema de los fantasmas. Y yo personalmente tengo una historia en la que de alguna manera evidencié un fenómeno paranormal, tal vez relacionado, tal vez no, tal vez fue sugestión, pero sí fui testigo de esto y de alguna manera creo que es factible, es posible que exista este fenómeno. Lo que me ocurrió, tal vez tenía yo unos 14 años, estábamos reunidos, varios amigos, con familiares y compañeros de la universidad de estos familiares. ¿Qué ocurrió? Todo empezó muy amenamente en la casa de uno de estos amigos. En la sala estábamos reunidos charlando, una charla amena, amistosa, en la que empezamos hablando de todos estos temas, de películas, de viajes, ¿sí? Cosas de las que se habla en estas reuniones amistosas. Un tema llevó a lo otro y terminamos hablando acerca de lo paranormal y del misterio. Estábamos hablando de cosas muy oscuras, cosas como que en el barrio se le había aparecido el diablo a un vigilante de un conjunto, como que había sectas oscuras, sectas satánicas, que habían encontrado cosas muy siniestras en los restos de la basura, cosas humanas en los restos de la basura. Tiempo después de estar hablando de este tema, se empezó a mover un árbol que estaba en la parte de atrás de esta sala, digamos una pequeña especie de palmera, una palma, que estaba en una maceta pues muy grande, y esta palma estaba justo detrás mío. Yo me di cuenta de la situación porque yo estaba hablando y vi la cara de todos y vi que se quedaron callados de un momento a otro. Y de un ambiente jocoso, jovial, de risas, de interés, de un momento a otro todos se quedaron callados. Vi la persona que estaba enfrente mío que se quedó así, como con la boca abierta, y yo identifiqué hacia dónde estaba mirando y volteé mi mirada y encontré la cosa más, no sé, paranormal que haya visto hasta ese momento. La pequeña palma se empezó a mover con fuerza, como si alguien la estuviera moviendo, ¿cierto? No había fuentes de aire, no, las puertas estaban cerradas, no había forma de que hubiera algo ahí que moviera de esa manera esa palma. Miramos el reloj, era exactamente medianoche. Todos se acordaron que tenían que irse justo en ese momento. Uy, esta tarde nos vamos. Y allí terminó pues esa reunión.
lo que supe tiempo después es que una de las personas que estaban allí había tenido algún tipo de contacto con la tabla Ouija, y que por esa razón en este lugar había ocurrido esta manifestación paranormal. Otro tema que se suele tocar acerca de los temas de misterio es los espantos y las leyendas en el folclore. La Llorona, la Patasola. Y hablando de estos temas, también tuve una anécdota hace un par de años, tal vez fue el año 2018. Me encontraba yo de viaje, nos estábamos quedando en la casa de unos familiares que viven en una parte más o menos rural. Es una ciudad intermedia y es más o menos rural, es de tierra caliente. Y allí pues nos estábamos quedando, si no estoy mal, la mañana de Navidad, el 25 de diciembre, salió el plan de salir a caminar. Salimos a caminar por un pedazo boscoso y cruzamos un puente a una especie de riachuelo que había, y era un paisaje muy hermoso. Caminamos por allí, estuvimos con mis familiares, éramos más o menos unas 10-12 personas, un grupo medianamente grande. Y de regreso nos empezó a oscurecer, eran más o menos las 5:30 de la tarde en esta región del mundo, en Colombia, más o menos a esa hora empieza a oscurecer. De camino, ya más bien oscuro, llegando a la casa de mis familiares donde nos estábamos quedando, yo encontré, y pues venía todo el camino tomando fotos de estos pues paisajes hermosos que estábamos viendo. De regreso nos encontramos con un ave bastante particular, que después supe que era una Nyctivia o Urutau. Es un ave similar a un búho, pero tiene un aspecto más bien siniestro, digámoslo. Le llaman el pájaro fantasma o ave bruja. Y pues yo, muy curioso, es mi forma de ser, siempre he sido muy curioso y me llama la atención pues todo lo que veo particular. Me acerqué al ave que estaba parada sobre una señal de tránsito y comencé a tomarle fotos. No me pareció nada del otro mundo. De hecho pensé que era un búho. Y se acercaron varios de mis familiares, unas primas en particular, y empezaron a decirle al ave: vení mañana por sal, vení mañana por sal. Y pues yo ya sabía que esta frase se le dice, y es muy del folclore de aquí de Colombia, que esto se le dice a las brujas para de alguna manera ahuyentarlas, y que al día siguiente tenga que venir la mujer real en su forma física humana, preguntando por sal a la puerta de tu casa. Eso es lo que se cree en el folclore, pues. Y esto no terminó allí. Camino a la finca de regreso, camino a la casa, nos pusimos a hablar del tema. Salió nuevamente este apasionante tema de lo paranormal. Empezamos a hablar de brujas, de fantasmas, de que allí se aparecía la Llorona. Fue la primera vez que escuché que se decía que la Llorona se escucha como quejidos, como lamentos, y que si se escucha cerca es porque está lejos, pero si se escucha lejos es porque está muy cerca. Y bueno, me quedó sonando esta frase. Luego, pues hablando del tema, llegamos a la casa y pues muy interesados por el tema, se nos ocurrió la genial idea de poner películas de terror. Entonces cenamos y nos sentamos frente al televisor a poner una detrás de otra varias películas de terror. Nos acostamos muy tarde, alcanzamos a ver 2 películas de terror. Me fui a dormir a eso de las tal vez 2 de la mañana, muy cansado, muy agotado de la jornada. Habíamos pasado muy bien, y en ese momento yo me estaba quedando, porque había muchísima familia quedándose en esta casa de este primo. Me estaba quedando yo en una carpa en la parte de enfrente de la casa, justo frente a la fachada, detrás de, digamos, donde estaban parqueados todos los carros de la familia. Entonces procedí a entrar a mi carpa, buscar una posición cómoda y acostarme a dormir.
acto seguido empiezo a sufrir de lo que se llama la parálisis del sueño. Empecé a sentir una presencia extraña, maligna, que se posaba encima de mí y no me dejaba respirar. Sentí mucho miedo. Lo que siempre se menciona, y lo sentí así en la parálisis del sueño, es que quieres despertar y no puedes, ¿sí? Y te sientes ahogado, te sientes como que no puedes respirar, no, tratas de gritar, de pedir ayuda y no lo logras. Y bueno, estuve un buen tiempo ahí, traté de calmarme, asimilar el momento, y poco a poco fui como recobrando la calma. De alguna manera tomé el control del sueño y pude poco a poco despertar. Pero allí no terminó la pesadilla. Cuando me desperté, empecé a sentir, no sé si a lo lejos o muy cerca, porque pues lo que dicen y esa frase que me habían dicho es muy ambigua. Si lo piensan, es muy ambiguo decir que algo está cerca y se escucha lejos, o que está lejos y se escucha cerca. El punto es que empecé a escuchar algo. Se sentía cerca, tal vez a unos 10, 15 metros de allí. Unos lamentos, unos quejidos. ¡Ay! ¡Ay! Esto fue escalofriante. Y yo pensé, a esta hora, ¿quién estará por ahí quejándose? Y lo que vino a mi mente fue esa frase de lo que me habían dicho acerca de la Llorona. Y que allí se aparecía la Llorona. Y que si estaba cerca, se escuchaba lejos. Y que si estaba lejos, se escuchaba cerca. En ese momento sentí el verdadero terror. ¿Qué hice? Me busqué, digamos, la seguridad de las cobijas y no le paré mayor atención a esto. Y me acosté a dormir. Y allí terminó todo. Al otro día, la tremenda anécdota para toda la familia de lo que me había pasado justo después de haber visto todas estas cosas. Otro tema de los que se suele hablar cuando se trata de los temas de misterio son las SM, las experiencias cercanas al fallecimiento. Personalmente escuché una historia de alguien muy cercano, alguien con quien tengo mucha confianza, que es mi mecánico, la persona que suele arreglar mi carro cuando tiene fallas mecánicas. Alguna vez, hablando con él, entre trabajos de mecánica, él me contó que en aquella época donde tuvimos este impasse de 2020, él se contagió del bicho de 2020 y se puso muy grave. Se puso muy grave, se puso cada vez más grave, y tuvieron que hospitalizarlo. Cuando lo hospitalizaron, pues dicen que al principio, cuando comenzó esta situación en aquella época, no había una forma certera de tratar de dar un tratamiento a esta gripa fuerte. Entonces, lo que se decía en aquella época era que si el paciente era entubado, lo más probable era que se empeorara cada vez más hasta pues terminar sus días en esta tierra. Y así fue. Esto fue lo que pasó con mi amigo, el mecánico. Resulta que él se puso mal, cada vez más mal, y ya iban a proceder a hacer este tratamiento de pues entubarlo para apoyar la parte respiratoria. Habiendo oído pues esto que se decía de este tratamiento, él dijo que no aceptaba este tratamiento y que no iba a permitir que le hicieran esa intervención. Igualmente se lo había manifestado a sus familiares. Él me contó que era su hija la que estaba acompañándolo en el hospital, y en ese momento él dijo que no recibiría este tratamiento, que no estaba de acuerdo, y su hija lo apoyó. Según pues su relato, no recibió este tratamiento de esta manera, pero que se puso cada vez peor, hasta que él perdió la conciencia. Cuando él perdió la conciencia, empezó a tener una visión de un camino muy amplio,
lleno de mucha vegetación, de muchos colores, y él describe que eran muy hermosos y era un camino muy amplio de unos 10 metros de espesor, de lado a lado, y había muchas personas caminando por este sendero. Era un lugar muy hermoso, lleno de muchas plantas de muchos colores, que él describe como que eran maravillosos, que eran colores que él jamás había visto. Y empezó a caminar en este camino. Y él dice que se sentía muy feliz, que se sentía una paz y un gozo absolutos, y que no podía describir, era algo extraordinario, era una emoción y una felicidad y un gozo que no se puede describir, él lo dice así. Y pasó mucho tiempo, él allí, caminando como acercándose a la luz. Ahí está lo que digamos que era concordante con lo que se suele decir, que pues muchas personas han escuchado, que ven una luz y se van acercando a la luz. Él iba caminando por este camino que iba como ascendiendo y que su destino era una luz. Hasta que él empieza a escuchar una voz que le dice que no, que todavía no es el tiempo y que vuelva. Y empieza a escuchar una voz familiar que le dice que vuelva. Y esta voz familiar él la empieza a reconocer que es la hija. Y es en ese momento cuando él despierta. Él despierta y escucha que era la voz de su hija que le estaba diciendo que volviera. Volviendo al tema de su manual del misterio, otro tema que se suele tratar es el de las casas embrujadas. Y cuando se habla de las casas embrujadas, lo primero que se viene a la mente es Amityville. Es esta casa con esa fachada característica ubicada en Nueva York, en Estados Unidos. Esta casa de Amityville es célebre porque bajo su techo ocurrieron una serie de hechos paranormales que digamos que son extremadamente fuera de lo normal. La tragedia de Amityville es famosa porque es la historia de un desvivimiento masivo de una familia, la familia DeFeo, en el año de 1974. Y posterior a ello, otra familia fue a vivir a esta casa, los Lutz, quienes vivieron una serie de eventos paranormales de una naturaleza demasiado extrema. La tragedia de la familia DeFeo ocurrió el 13 de noviembre de 1974. El causante fue Ronald DeFeo, que era uno de los hijos de la familia. Se dice, y hace poco vi un video de Dross hablando del tema, que la causa de la infestación, de la supuesta posesión en la que cayó este joven Ronald DeFeo, fue por jugar el juego del Toc Toc, que digamos será tema para otro, esto puede ser un tema para todo un podcast, pero jugando el Toc Toc, que digamos que es una especie como de juego tipo Ouija, juego con el que se interactúa con las entidades del más allá, puede ser, o entidades de otro plano de la existencia, tuvo algún tipo, y eso es lo que se dice, que tuvo algún tipo de posesión demoníaca sobre él. Y a causa de ello empezó a escuchar unas voces siniestras, voces, digamos, esquizoides. No sé si estoy equivocado con el término. Escuchaba voces que le ordenaban acabar con los días de sus hermanos, sus 4 hermanos menores, y la de sus padres. Durante la noche, Ronald, tomando un rifle que había en esta casa, atentó contra la existencia de todos los miembros de su familia, acabando con todos ellos. Lo curioso de esto es que no hay señales de lucha, no se escucharon disparos alrededor. Todos fueron encontrados boca abajo, como si ni siquiera hubieran despertado al momento del asalto. La situación nunca fue del todo esclarecida. Ronald
durante las audiencias cambió varias veces su versión, pero lo que fue claro y lo que fue consistente es que siempre sostuvo que eran voces que le decían en su mente que hiciera esto. Finalmente fue condenado por los 6 desvivimientos de sus familiares y condenado a cadena perpetua. Posteriormente, en diciembre de 1975, George y Katie Lutz compraron la casa por un precio muy bajo, $80,000, debido a este oscuro pasado de la propiedad. Se mudaron allí con sus 3 hijos el 18 de diciembre de 1975 y duraron solo 28 días viviendo en esta propiedad después de haberla comprado. Finalmente, huyeron abruptamente, alegando actividad paranormal intensa. Se dice que en la casa empezaron a sentirse olores fétidos sin explicación. Ruidos extraños, puertas que se abrían solas, paredes que sudaban. También hubo apariciones, como una figura, la describen como demoníaca, con ojos rojos. George despertaba todas las noches a las 3:15 de la mañana, la hora aproximada de los desvivimientos de los anteriores residentes de esta propiedad. Posteriormente, George sufrió cambios en su comportamiento, como si también estuviera de alguna manera poseído. Posteriormente, una entidad empuja a Katie por las escaleras y le deja marcas de quemaduras. Otro detalle particular es que se encuentra un cuarto oculto que no aparecía en los planos de la propiedad. Después de los hechos, la familia Lutz contaron su historia al autor Jay Anson, quien escribió The Amityville Horror de 1977, que luego inspiró películas y documentales. No obstante todo lo anterior, la historia fue muchas veces cuestionada por varios investigadores y periodistas, ya que algunos involucrados admitieron que partes de los fenómenos fueron exagerados. Aún así, la casa se convirtió en un ícono del terror moderno. Todos reconocemos esa icónica fachada de la propiedad. Continuando con nuestro manual del misterio, otro tema que se suele tocar en lo paranormal, en el misterio, es la telequinesis y en general los dones especiales, los dones que nos permiten tener una percepción más allá de los sentidos, la percepción extrasensorial. Entre ellos tenemos el proyecto Stargate entre 1970 a 1995. Este proyecto lo que buscaba era investigar el uso de la percepción extrasensorial, clarividencia y visión remota como herramienta de espionaje. Sobre este incidente estuvieron involucrados la CIA, el Ejército de los Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia de Defensa. Mediante la visión remota, una técnica donde el psíquico describe lugares o eventos lejanos sin estar físicamente presentes, intentaron localizar rehenes en Irán, submarinos soviéticos y aviones desaparecidos. Uno de los más conocidos videntes del proyecto fue Ingo Swann, quien supuestamente describió instalaciones militares soviéticas con precisión sorprendente. Otro fue Joseph McMoneagle, quien aseguró haber visto una base secreta soviética 10 años antes de que se confirmara. Como resultado, el programa fue cerrado en 1995 tras una revisión de la CIA que concluyó que los resultados no eran confiables para operaciones militares o de inteligencia. Sin embargo, algunos exagentes siguieron creyendo en su eficacia. Otros casos aislados del FBI y de la policía. Aunque el FBI no tiene programas oficiales con psíquicos, algunos agentes han colaborado informalmente con videntes en casos criminales, sobre todo cuando las investigaciones estaban estancadas. Por ejemplo, algunos medios aseguran haber ayudado en la localización de cadáveres o personas desaparecidas, pero estos testimonios son difíciles de verificar. En muchos casos, los psíquicos ofrecieron información muy general o ambigua. Pero la pregunta es,
realmente funcionaron en algún momento? Los informes desclasificados indican que algunas sesiones coincidían con la realidad, pero en general se consideraban no confiables. Hoy, estos experimentos son más vistos como una curiosidad de la Guerra Fría y un reflejo de la desesperación por tener ventaja frente a la Unión Soviética, que también estaba explorando lo mismo. Y como curiosidad de la cultura pop, hay una película que se llama Man Who Stared at Goats, los hombres que miraban fijamente las cabras. Y esta película está basada en estos experimentos reales. Sobre todos estos temas relacionados con el misterio, quiero traerles una pequeña reflexión de lo que hemos hablado y de lo que hemos compartido en este espacio. Lo que nos dice todo esto es que hay muchas cuestiones en este mundo que no podemos explicar, que el misterio existe, que no puede ser coincidencia, que lo paranormal está a nuestro alrededor, que no estamos solos en el universo. Tantos avistamientos, tanto que se oculta, tanta coincidencia no me suena lógico. Tantos casos nos indican que hay algo más allá, que no somos solo materia, que hay algo que no conocemos, pero que podemos indagar. Pensemos en esto, en la materia, de qué estamos hechos, de átomos. Pero si descomponemos la materia, el átomo, si lo descomponemos, que está compuesto de protones, neutrones y electrones, ¿cierto? Y si nos vamos a más pequeñito, en la física cuántica, hay unas partículas subatómicas incluso más pequeñas que los protones, que los neutrones, que los electrones. Entonces, ¿qué somos nosotros? Energía. Estamos hechos de energía en movimiento. Entonces, ¿qué es la materia? Pensemos qué es la materia. Es una ilusión. Todo esto, todo es energía, todo es más bien espiritual, tal vez, de alguna manera. Entonces, mi reflexión que quiero traer el día de hoy es que somos seres de luz más allá de esta materia, que eventualmente va a desaparecer, así como todas esas personas que han ido y han regresado para contar su historia. También hay un relato en el capítulo 16 de Lucas de alguien que termina sus días y va a otro lugar, y allí se describe cómo es, de alguna manera, el Maestro Jesús enseña cómo es esa vida más allá de esta existencia. Se dice que estas personas que han vuelto del más allá, aquellos que han tenido una experiencia cercana al fallecimiento, una SM, se dice que esto solamente es un sueño, que es una ilusión, que estas personas realmente nunca se desconectaron totalmente, sino que fue parte de su sistema onírico, del subconsciente, generando visiones mientras estaban inconscientes. Pero si hay algo consistente en todas estas visiones, es que afirman que sintieron una paz que nunca habían sentido. Casos en los que se encuentran con familiares que ni siquiera habían fallecido. En esta parte podemos hablar del caso del Dr. Eben Alexander. Es un caso sumamente extraordinario porque combina tres elementos muy potentes. Primero, su perfil científico, siendo él un neurocirujano de alto prestigio. Eben Alexander es un neurocirujano estadounidense, graduado en la Universidad de Duke y con más de 25 años de experiencia. Antes de su experiencia, él era escéptico a todo lo relacionado con experiencias cercanas al fallecimiento, la conciencia después del fallecimiento y cualquier cuestión espiritual. Él trabajó en hospitales de prestigio como Brigham and Women's y el Children's Hospital de Harvard. Punto número 2. Su experiencia cercana al fallecimiento en un coma profundo. En 2008 contrajo una meningitis bacteriana muy agresiva que afectó su neocórtex, la parte del cerebro responsable de la conciencia, el razonamiento y la memoria. Estuvo en coma durante 7 días con una actividad cerebral casi nula, según los médicos. Durante ese estado, aseguró haber tenido una experiencia espiritual vívida, en la que se encontró en un espacio celestial lleno de luz y música,
sintió la presencia de un ser femenino que le transmitió mensajes de paz, amor y eternidad, y percibió una realidad más real que la vida misma, según sus propias palabras. Y el punto 3, lo extraordinario, lo que desafía la ciencia. Según la medicina, no debería haber podido tener ninguna experiencia consciente, ya que su neocórtex estaba inactivo. Para él, esto demuestra que la conciencia puede existir más allá del cerebro físico. Y finalmente él escribió un libro, bestseller, muy conocido, Proof of Heaven, la prueba del cielo, donde cuenta esta historia. No obstante, como en todo esto hay puntos polémicos, y es que muchos científicos lo critican diciendo que su cerebro no estaba completamente apagado o que las visiones podrían ser alucinaciones post-coma. Sin embargo, su formación médica y detalles de su experiencia han hecho que algunos escépticos reconsideraran sus posturas. Quizás el mundo que vemos no es todo lo que existe. Quizás detrás de cada misterio, de cada casa encantada, de cada susurro inexplicable, hay una verdad más grande aguardando ser revelada. Historias como la del Dr. Eben Alexander, los secretos ocultos por agencias como la CIA y los testimonios de quienes han tocado el borde entre la vida y la muerte nos recuerdan que lo invisible no es lo inexistente. Si lo paranormal es real, si hay fuerzas que no comprendemos, entonces también es posible que haya un más allá. Una conciencia que trasciende el cuerpo, una vida después de esta vida. Tal vez al final del camino no haya oscuridad, sino una luz inmensa y amorosa esperándonos, como tantos lo han narrado. Y eso nos da esperanza, porque si existe el misterio, entonces también existen los milagros, la bondad y la esperanza en la humanidad. Y cierro este episodio con lo que siempre les digo. No se queden con lo que les diga este canal u otro medio. Investiguen, indaguen, siempre busquen más allá de lo evidente. Suscríbete, comparte y dale like. Esto nos ayudaría mucho a seguir creciendo en la plataforma. ¿Tienes una historia espeluznante que quieras compartir? Envíala a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a ver otra historia asombrosa.